Muy buenas tardes, soy Abel Segura y a continuación voy a exponer mi trabajo sobre la literatura infantil y la expresión plástica y gráfica. Comencemos. Primeramente, ¿qué se entiende por la literatura infantil? Llamamos literatura infantil a toda manifestación escrita o narrada que se adecua a la etapa de desarrollo del niño. Elementos básicos que debe reunir una obra literaria para que sea aceptada por los más pequeños, que les haga disfrutar, potenciando así su imaginación y creatividad, es decir, que tenga un innegable valor lúdico. ¿Cuáles son sus funciones más importantes? La literatura infantil cumple una función estética, ética, social, dinámica y lúdica, de tal forma que ser fuente de placer y diversión, el niño aprende a través de la literatura, disfruta y se entretiene. Ser fuente de enriquecimiento personal, la literatura desarrolla la curiosidad, creatividad y la imaginación a través de sucesos, personajes y diversas situaciones que estimulan el hábito de lectura. ¿Qué necesidades satisfacen los niños? Además, la literatura infantil satisface en los niños una serie de necesidades, como por ejemplo ser aceptado en el grupo cultural al que pertenece y participar de su cultura, ya que con la literatura transmiten costumbres, tradiciones, creencias, etcétera. Experimentar el cariño, pues en casi toda la literatura los niños gozan de ternura. Desarrollar valores éticos, ya que los niños se identifican con personajes que presentan causas nobles, así como con las causas justas de los protagonistas y el triunfo de la verdad, la bondad o la honestidad. Adquirir conocimientos, puesto que al tocar todas las áreas esenciales del comportamiento humano, se aprende sobre cultura y diferentes ciencias. ¿Qué son los géneros literarios? ¿Cuáles destacarías en la literatura infantil? Y sus principales características. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que se pueden clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido. Así, en relación a la literatura infantil, cabe destacar que los más tradicionales son la poesía, basada en el ritmo y la rima, que atrae al niño por su musicalidad, la narrativa, destacando entre todas sus manifestaciones el cuento infantil, el teatro, que vincula la expresión lingüística a la expresión corporal plástica y rítmico-musical, siendo la mayoría de espectáculos teatrales infantiles adaptaciones dramáticas de cuentos populares, generalmente representados a través de títeres, marionetas o sombras. Y los cómics de veos. ¿Qué objetivos pedagógicos desarrolla el cuento? Educar emocionalmente, incentivar la creatividad y estimular la imaginación, ofrecer soluciones a sus conflictos, etc. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe contener el cuento? Una atmósfera a la cual, refiriéndose al mundo particular en el que ocurren los hechos del cuento, debe traducir la sensación o el estado emocional de la historia. Misterio, sosiego, etc. Un tiempo, esto es la época en que ocurre la historia, y la duración del suceso narrado. Un ambiente o lugar físico y tiempo donde se desarrolla la acción. Unos personajes que puedan desarrollar la trama de manera directa o indirecta, descritos por el autor o recurriendo al diálogo de los personajes interlocutores. Y un tono que puede ser humorístico, sarcasmo, etc. Desde un punto de vista estructural que debe tener todo cuento, debe tener un desarrollo narrativo y una estructura, es decir, introducción, desarrollo, nudo y desenlace. ¿Qué criterios seguirías a la hora de elegir un cuento para leer a un niño? Que sea adecuado a su edad, que conecte con sus intereses, que guarde relación con el contexto en el que se desenvuelve, con sus relaciones cotidianas, afecto, seguridad, protección, cuidado, sus elementos, personajes, situaciones, se repitan con el fin de favorecer la comprensión y situar al niño en el terreno de lo conocido y lo familiar. Que sea breve, si no se cansará. Y la acción se centre más en lo que hacen los protagonistas que en lo que piensan o sienten. En función de la edad a la que se dirigen, cuáles son las características generales de los cuentos infantiles. De 1 a 3 años predomina el interés por la palabra y el movimiento. Los cuentos más indicados son los textos breves y rimados que los niños puedan repetir. De 3 a 5 años tienden a atribuir características humanas a todos los seres, lo que conocemos como fase animista, y prefieren las historias sencillas de acción lineal y que no sean demasiado largas. De 5 a 6 años predomina el interés por la fantasía y el mundo de lo maravilloso, donde los humanos protagonizan historias y acciones complicadas. Ya se pueden incluir personajes secundarios, les interesa el enigma, la astucia, el humor, y empiezan a interesarse por los cuentos que les descubre cómo son y cómo funcionan las cosas. ¿Cómo contarías un cuento a un niño? Antes de la lectura, leerlo varias veces y ensayar antes de contarlo, elegir un cuento que nos guste, con el que nos sintamos implicados emocional o estéticamente y que sea adecuado a la edad del niño, uso de onomatopeyas, gestos y movimientos para ayudar a la comprensión de la historia.
Durante la lectura, utilizar fórmulas para empezar, como por ejemplo érase una vez, en un lejano país, y para terminar, y colorín colorado, este cuento ha terminado. Después de la lectura, expresión plástica, como hacer caretas o títeres de los personajes, modelar con plastilina, expresión corporal y gestual, imitar gestos de los protagonistas, escenificar secuencias del cuento, etc. Expresión rítmico-musical, como cantar las canciones del cuento, bailar o danzar al ritmo de las cancioncillas. Expresión lógico-matemática, realizar puzzles o dominios de los personajes. Expresión oral, recordar el nombre de los personajes o describirlos. Inventar otros nombres para los personajes, plantear preguntas de comprensión, desarrollar vocabulario, etc. ¿Qué es el rincón de lectura? Es el lugar donde se sitúa la biblioteca de aula, en la etapa de educación infantil, siendo este un recurso con una metodología lúdica que resulta fundamental, porque promueve el contacto con la literatura y el gusto por la lectura, amplía el vocabulario y mejora la capacidad de atención y concentración. ¿Cómo se organiza? Se sitúa en una zona accesible y tranquila, alejado de los rincones más ruidosos para facilitar la atención y concentración. Tiene que estar dotado del siguiente mobiliario, de una alfombra grande que delimite y haga más confortable el espacio y la actividad de la lectura. ¿Cuáles son las funciones del educador respecto al mismo? Que motive el gusto y respeto por los libros, ofreciendo la posibilidad de tocarlos, observarlos, repararlos y ordenarlos, y leer y narrar cuentos que despierten el interés de los niños. Y ahora vamos con la expresión plástica y gráfica. Primeramente, ¿qué es la expresión artística? Es el instrumento de desarrollo y comunicación que se manifiesta a través de diferentes lenguajes. ¿Qué desarrollan los niños de edades tempranas? Desarrolla diferentes habilidades como la autonomía, las habilidades motrices, la creatividad e imaginación, etc. ¿Qué es la expresión plástica? Es una forma de comunicación y representación que emplea diferentes técnicas y materiales plásticos que favorecen y enriquecen el proceso creador. ¿En qué consiste? Consiste en la manipulación de materiales, como las ceras, u de herramientas o útiles, como los pinceles, con los que se aplican unas técnicas específicas, como el dibujo, sobre un soporte base, como la cartulina. ¿Qué posibilita? La expresión plástica posibilita el desarrollo global del niño al implicar en su ejecución diferentes ámbitos, como por ejemplo el social, se relaciona con otros niños en las actividades, el sexual, se identifica como persona de diferencia o sexo, y la autonomía personal, ya que va a ser capaz de realizar tareas por sí mismo, favoreciendo además el desarrollo de otros ámbitos, como el cognitivo y afectivo. El sensomotor, pues aprende a mejorar su destreza manual y afina la coordinación oculomanual, y el moral, pues aprende normas y valores de respeto. Que emplea la expresión plástica, emplea un lenguaje que permite comunicar a través de materiales plásticos y de diversas técnicas. ¿Qué es el lenguaje plástico? Es una forma expresiva mediante la que se canaliza la creatividad infantil y se materializa en la realización de producciones gráficas. ¿Qué permite a los niños de edades tempranas? El lenguaje plástico permite al niño el desarrollo socioafectivo, por el que aumentará su motivación, y el desarrollo de la autonomía personal, con el que afianzará ciertos hábitos como el orden, la higiene, la observación o la escucha. También desarrollar su fantasía e imaginación, comunicarse con los demás y el entorno, etc. ¿Qué áreas del desarrollo influyen en su adquisición? En la adquisición del lenguaje plástico influyen todas las áreas del desarrollo infantil. El desarrollo del lenguaje le permitirá comunicarse, el desarrollo motriz, gracias al cual podrá coger y manipular objetos, el desarrollo cognitivo le permitirá representar, imaginar y crear, y el desarrollo sensorial le dará la oportunidad de percibir los estímulos del entorno. ¿Cuáles son las funciones del educador infantil en la enseñanza de la expresión plástica? En relación a la enseñanza de la expresión plástica, los educadores infantiles tenemos que conocer las funciones a realizar antes, durante y después de la puesta en marcha de actividades. Así, por ejemplo, deberemos antes tomar decisiones de carácter pedagógico en relación a los objetivos que nos proponemos, los contenidos que serán trabajados, la metodología a utilizar, procurando que sea activa y participativa, los recursos que serán necesarios y al proceso de evaluación. Planificar las diversas actividades a realizar, procurando que favorezcan su creatividad, teniendo en cuenta las características evolutivas de los niños, realizando las adaptaciones que consideremos necesarias para la inclusión de todos los niños, organizar los recursos espaciales, temporales, materiales y personales, de tal forma que los espacios sean adecuados para que los niños puedan llevar a cabo las actividades y acceder a todos los recursos sin dificultad, los materiales sean seguros y haya suficiente para todos. Durante, hacer hincapié en la ergonomía postural, observar y registrar información de cara a la evaluación posterior,
observar y echar una mano al niño cuando sea necesario, ser paciente, comprensivo, motivador y organizador. Después, realizar la evaluación tanto de los niños como del proceso para sacar las conclusiones pertinentes sobre el trabajo realizado, valorando los siguientes aspectos: la adquisición del contenido, la progresión de las destrezas grafomotrices y la adquisición de hábitos y orden de higiene y satisfacción del niño. A la altura de la realización de la evaluación es poner en un lugar visible las producciones de los niños. Asimismo, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tendremos que planificar propuestas didácticas con el resto de docentes y colaborar en ellas. Realizar actuaciones comunes que favorezcan el desarrollo global del niño con diferentes profesionales e instituciones. Equipo de atención temprana, ludotecas, bebetecas. Establecer acuerdos con las familias para llevar a cabo actuaciones comunes que favorezcan tanto el desarrollo grupal como individual del niño. ¿Qué objetivos específicos se persiguen con el desarrollo de la expresión plástica en la educación infantil? Los objetivos específicos de la expresión plástica son analizar producciones plásticas sencillas tomando como referencia las cualidades del dibujo, desarrollar el sentido estético a través de obras artísticas, crear obras artísticas propias. ¿Cuáles son los elementos de la expresión plástica? La forma o apariencia de los objetos, los cuales pueden ser bidimensionales o tridimensionales. Bidimensionales, los cuales teniendo dos dimensiones, alto y ancho, se representan en el plano. Tridimensionales, alto, ancho y profundidad, ocupa un volumen. El volumen o espacio ocupado por un cuerpo que se expresa tomando como referencia anchura, largura y profundidad. El plano, el punto, la línea y el color o sustancia preparada para pintar o teñir. ¿Qué valores personales desarrolla el dibujo en el niño? El valor cognitivo, el valor expresivo y el valor proyectivo y el valor narrativo. El valor narrativo para él no deja de ser una forma de comunicación. El valor cognitivo nos muestra si su desarrollo es adecuado. El valor expresivo nos permite conocer su temperamento o personalidad. Y el valor proyectivo es un signo inequívoco de su estado emocional o psicológico. ¿Qué procesos influyen en la evolución de la expresión gráfica? Los procesos motores, los procesos cognitivos y los procesos psicomotores. Los procesos motores, la ley cefalocaudal. El principio de la ley cefalocaudal indica que la organización de las respuestas motrices se inicia por la región cefálica, movimientos de la cabeza, seguimiento ocular. Continúa por el tronco, posición de sentarse, hasta finalizar posteriormente por la región caudal, caminar. Se refiere al desarrollo gradual del movimiento muscular de la cabeza a los pies. La ley próximo-distal, el desarrollo motor se produce desde la parte más cercana al eje central del cuerpo a la más alejada del mismo. La ley de flexores-extensores, los músculos flexores se desarrollan primero, por lo que consecuentemente el niño está capacitado para coger, asir, antes que para soltar los objetos intencionadamente. Mientras que a los 3 meses es capaz de sostener un sonajero, tendremos que esperar a los 5 o 6 meses más para verle soltar con la misma facilidad los objetos. La coordinación óculo-manual, los procesos cognitivos, la función simbólica o capacidad para representar una cosa o idea, la imaginación o facultad para representar mentalmente algo que no existe, y la creatividad o facilidad para crear. Los procesos psicomotores, la lateralización o preferencia por un lado de nuestro cuerpo, la organización espacial o capacidad de situarse en el espacio, y el esquema corporal o imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio. Según Lowenfeld, ¿cómo se produce la evolución gráfica del niño de 0 a 6 años? La etapa del garabateo entre los 2 y 4 años, la cual se subdivide en la etapa del garabateo incontrolado hacia los 18 meses, en la que el niño, el cual carece de control visomanual, realiza grandes movimientos sin coordinación, sin intencionalidad, con diferentes longitudes y direcciones. No presta atención mientras dibuja, suele mirar hacia el otro lado ni al resultado final. La etapa del garabateo controlado, hacia los 30 meses, en la que el niño comienza a tener control visual y a tomar conciencia de la situación espacial. Continúa realizando trazos con direcciones impredecibles, empieza a percibir una relación entre sus movimientos y los trazos que realiza. La etapa del garabateo con nombre, hacia los 48 meses, en la que el niño, el cual ya es consciente de la posibilidad de controlar sus propias producciones. Comienza a dar nombre a los garabatos, asemeja lo que dibuja con lo que verbaliza, así adquiere ciertos parecidos con la realidad. Y la etapa preesquemática, entre los 4 y 7 años, en la que el niño consigue mover la muñeca, el pulgar, con notable autonomía.
realiza trazos discontinuos voluntariamente, ralentiza el movimiento y controla tanto la velocidad como el desplazamiento del brazo. Intenta representar mediante el dibujo a través de monigotes en los que la persona se simboliza con un círculo, con cabeza, ojo, nariz y boca en el interior y dos líneas verticales como piernas. Y formas relacionadas con el entorno que les rodea, que llegan a ser reconocibles por las personas adultas. Señala y describe las técnicas y los recursos de expresión plástica más utilizadas en la educación infantil. El dibujo, que consiste en representar formas sobre una superficie mediante líneas. La pintura, que consiste en rellenar superficies mediante color, distinguiéndose dentro de estas diferentes técnicas. La dactilopintura, que es pintar con las manos o con los dedos de los pies. El soplado, que consiste en dejar gotear el pincel muy cargado sobre el papel y hacer correr las gotas de colores diferentes en diferentes direcciones, soplando con la boca o a través de tubitos. Las técnicas manipulativas con papel, como por ejemplo el rasgado, el arrugado, el picado, perforado o cortado. Perforado puede, por ejemplo, consiste en agujerear el papel con una herramienta punzante. En cuanto a los recursos, cabe mencionar que al menos se dispondrá de materiales fungibles, que son los que se gastan, los no fungibles y los de desecho, para la realización de actividades. También una pila con 2 grifos para la higiene. Señala las características que deben tener los distintos recursos materiales. Los recursos materiales a utilizar deberán ser seguros, resistentes, variados, atractivos y fáciles de manejar. ¿Qué estrategias metodológicas tendrán que tener en cuenta el educador infantil a la hora de plantear a los niños actividades de expresión gráfica, de expresión plástica y gráfica? Incidir en el proceso de creación más que en el resultado final de la obra. Valerse de los centros de interés para aumentar la motivación, facilitar la expresión libre para que los niños aumenten su creatividad e imaginación, organizar rincones donde los niños puedan realizar de forma libre la actividad que les apetezca, atendiendo a los materiales disponibles. Organizar talleres donde los niños tengan la posibilidad de aprender y practicar una técnica concreta bajo supervisión. Y desarrollar pequeños proyectos, aunque fundamentalmente es en el segundo ciclo de educación infantil, en los que los niños realizan actividades de expresión plástica en torno a un tema. Y esto ha sido todo.